Bueno, bienvenidos a mi casa nuevamente. Hoy vamos a dar la introducción a los compuestos llamados hidrocarburos, ¿sí? Primero vamos a aclarar que los hidrocarburos son sustancias orgánicas y de hecho son las sustancias orgánicas más simples de todas. Para definir los hidrocarburos basta con decir que los hidrocarburos son sustancias que están constituidas únicamente por carbono e hidrógeno. Esto quiere decir que las moléculas de estas sustancias van a estar formadas únicamente de átomos de carbono y de hidrógeno. Por lo tanto, la presencia de cualquier otro elemento químico haría que el compuesto fuese ya un compuesto orgánico, pero no un hidrocarburo, ¿sí? La principal fuente de obtención de estos hidrocarburos es el petróleo, ¿sí? Y utilizamos a los hidrocarburos cotidianamente como combustibles, como solventes, como aceites lubricantes. También se utilizan como materia prima en la elaboración de plásticos, de fármacos, bueno, en la industria alimenticia, etcétera, ¿sí? Es decir que los hidrocarburos son, si bien las sustancias orgánicas más simples, sí son la principal fuente de la cual después, por medio de procesos químicos, se obtienen sustancias orgánicas más complejas, ¿sí? Esto hablando en la industria química, por supuesto. Algunos usos cotidianos de estos hidrocarburos los vamos a ver aplicados a nuestro país, a Uruguay, en donde vemos que en Uruguay la empresa que se encarga de la importación, el refinamiento y la distribución, ¿sí?, de los productos derivados del petróleo es ANCAP, ¿sí? Y podemos ver que tenemos hidrocarburos que a temperatura ambiente pueden ser gases, como por ejemplo el supergas que nos vende ANCAP. Se trata de una mezcla de hidrocarburos que a temperatura ambiente son gases, ¿sí? Por eso nos los venden en formato de garrafas, ¿sí?, como gas comprimido, ¿sí?, está licuado bajo presión, ¿sí? Y está formado principalmente de una mezcla de propano y butano. También tenemos hidrocarburos que a temperatura ambiente son líquidos, como por ejemplo los combustibles que usamos, las gasolinas que usamos, son una mezcla de hidrocarburos. Por ejemplo, en el caso de la gasolina super o la premium, no importa cuál, en realidad se tratan de mezclas de hidrocarburos que a temperatura ambiente son líquidas y estarían formados principalmente por mezclas de pentanos, hexanos, heptanos, octanos y algo más, ¿sí? También tenemos otros que utilizamos, hidrocarburos líquidos que utilizamos como disolventes, como el disan o el tiner. Tenemos que tener presente que disan, este nombre, es solamente en Uruguay, lo vamos a encontrar con este nombre, dado que disan significa dis de disolvente, an de ANCAP. O sea que disan es disolvente ANCAP, ¿sí? Por lo tanto, en otros países nos lo van a vender con otro nombre, que básicamente es un éter de petróleo, lo que se llama en química éter de petróleo sería. También tenemos hidrocarburos que a temperatura ambiente son sólidos, como por ejemplo algunos plásticos. Entre ellos tenemos al polietileno, que vamos a encontrarlo, estos son códigos de reciclaje para los plásticos que suelen estar impresos en los objetos. Entonces, por ejemplo, el polietileno se trata de un plástico que es un hidrocarburo, sí, es un polímero pero hecho a base de hidrocarburo, que lo podemos encontrar con el código 2, que sería el polietileno de alta densidad, o con el código 4, que es el polietileno de baja densidad. Por ejemplo, este es el de baja densidad y estos envases están hechos del polietileno de alta densidad. También podemos encontrar piezas como estas, ¿sí?, que son construidas generalmente de polipropileno, que tiene código de reciclaje 5, y que también se trata de un polímero hecho en base a hidrocarburos, y el poliestireno, ¿sí?, que por ejemplo muchas carcasas de electrodomésticos o los cajones, esos transparentes de las heladeras, están hechas de este plástico que tiene código 6 y se llama poliestireno, ¿sí? También se trata de hidrocarburos. Así que cotidianamente los hidrocarburos los utilizamos. Algunos que son gases los utilizamos como supergas, lo vende, mejor dicho, ANCAP como supergas. También tenemos hidrocarburos líquidos a temperatura ambiente, que son, por ejemplo, los combustibles, ya sean los comunes o el querosén, también disolventes como el disan, el tiner, también los aceites lubricantes se tratan de hidrocarburos, ¿sí?, y también hidrocarburos que son sólidos a temperatura ambiente, como ser las parafinas de las velas, ¿sí?, o algunos tipos de plásticos, ¿sí? El petróleo
y su refinamiento, que dijimos que en Uruguay se encarga ANCAP. Acá vemos la planta, una fotografía de la planta de ANCAP que refina el petróleo, que está ubicada en la bahía de Montevideo, más específicamente sobre el barrio de La Teja, ¿sí? Y que muchas veces cuando pasamos por la Rambla vemos que hay una columna, como una especie de chimenea muy alta, donde está esta llama prendida siempre en general. Y eso es esta columna de fraccionamiento que está acá representada, donde básicamente para refinar el petróleo lo que se hace es usar una técnica que se llama destilación, dado que el petróleo está formado por una mezcla de sustancias orgánicas, principalmente hidrocarburos, pero que tienen distinto peso molecular, es decir, compuestos cuyas moléculas tienen distinto tamaño y peso, y donde vemos que la relación que encontramos es que a mayor masa molecular, mayor punto de ebullición, ¿sí? Quiere decir que los hidrocarburos que tengan moléculas más pequeñas, ¿sí?, van a tener puntos de ebullición bajos, ¿sí? Y los hidrocarburos cuyas moléculas sean muy grandes y por lo tanto tengan un alto peso molecular o masa molecular, entonces van a tener un punto de ebullición más alto. Quiere decir que hierven a una temperatura más alta. Por lo tanto, si al petróleo lo calentamos, cosa que se hace aquí abajo de la columna de fraccionamiento, ¿sí?, luego los vapores que se desprenden de ese petróleo que es calentado van a ir ascendiendo por esta columna y se van a ir enfriando. Entonces, los que tengan mayor peso molecular van a, con poco enfriamiento, logran condensarse y ellos luego se van a vender como material para hacer pavimento o cremas, que son las vaselinas, ¿sí?, que serían hidrocarburos que a temperatura ambiente ya serían sólidos o semisólidos, ¿sí? Luego, los vapores que siguen ascendiendo, otros de peso molecular medio, van a condensar, ¿sí?, y van a salir en fracciones donde vamos a encontrar como aceites lubricantes, gasolinas, ¿sí? Y también existen hidrocarburos de peso molecular muy chico, como metano, etano, propano, butano u otros, que a temperatura ambiente ya no condensan, o sea, por más que se enfríen hasta la temperatura ambiente, no van a condensar y por lo tanto salen también en forma de gas, y eso va a ser parte de ellos los que se licúan bajo presión y se venden como supergas, ¿sí? O sea que el refinamiento del petróleo consiste en una técnica, en hacerle una técnica que se llama una destilación fraccionada, donde al petróleo se le calienta, sus distintos componentes según el peso molecular van a separarse porque van a tener distintos puntos de ebullición y luego esos se van a enfriar y se van a obtener distintas fracciones derivadas del petróleo que tienen distintos usos comerciales. Ahora vamos a la clasificación de los hidrocarburos. Bueno, dijimos que los hidrocarburos eran sustancias orgánicas formadas únicamente de carbono e hidrógeno, como vemos representado aquí, pero los hidrocarburos se clasifican en primera instancia en lo que se llaman hidrocarburos alifáticos y lo que son los hidrocarburos aromáticos. A su vez, los alifáticos se subdividen en alcanos, en alquenos, alquinos y alifáticos cíclicos. Así que tenemos que los hidrocarburos en primera instancia se clasifican en alifáticos y en aromáticos y que a su vez los alifáticos se subdividen en alcanos, alquenos, alquinos y alifáticos cíclicos. Ahora vamos a dar en detalle cada uno de ellos, particularmente los alifáticos. Entonces vamos a empezar por los alcanos, ¿sí? Estos hidrocarburos alcanos se caracterizan porque los átomos de sus moléculas, los átomos de carbono de sus moléculas, están unidos solamente por enlaces covalentes simples, que los vemos representados en estas estructuras con estos guiones. Quiere decir que nosotros ya hemos visto en clases anteriores que el carbono es tetravalente, es decir, que siempre va a presentar 4 enlaces covalentes y que los carbonos podían formar enlaces covalentes simples, dobles o triples, ¿sí? Entonces, cuando en la molécula de un hidrocarburo los carbonos estén unidos entre sí por enlaces covalentes simples, entonces se van a tratar de alcanos. Acá vemos un ejemplo donde está formada la molécula por 2 carbonos, ellos están unidos por un enlace covalente simple, lo vemos representado por este único ion, y a su vez
cada carbono completa los enlaces que le faltan con hidrógenos. Así que este compuesto, que se llamaría etano, en primera instancia es un hidrocarburo por estar formado solamente de átomos de carbono e hidrógeno. Y se trata de un alcano porque los átomos de carbono entre sí están unidos solamente por enlace covalente simple. Vemos otro ejemplo acá. Esta sustancia se llamaría pentano. Es una molécula, la de pentano, formada de 5 átomos de carbono, y vemos que entre sí, entre esos carbonos, los enlaces también son todos simples. Por lo tanto, por eso se trata de un alcano, ¿sí? Acá vemos una representación, lo que se llama un modelo molecular, ¿sí? En donde los átomos de carbono están representados por estas esferas grises, ¿sí? Y los átomos de hidrógeno por las esferas blancas y los enlaces covalentes por estas barras de unión, ¿sí? Entonces, acá vemos esta sustancia etano y vemos cómo en química podemos representar sus fórmulas, en donde vemos que tenemos lo que se llama la fórmula química desarrollada, que sería esta, en donde se indican cómo están unidos todos los átomos en esa molécula. Luego podemos tener lo que se llama la fórmula química semidesarrollada o condensada, en donde solamente vamos a indicar cómo están unidos los carbonos entre sí, pero no vamos a indicar cómo son los enlaces carbono-hidrógeno, porque los enlaces carbono-hidrógeno van a ser siempre enlaces covalentes simples. Por lo tanto, como vemos acá, este carbono que está acá, que lo estoy mostrando acá con la flecha, vemos que está unido a 3 hidrógenos. Por eso simplemente al lado de ese carbono, en esta fórmula semidesarrollada, vamos a poner H3, indicando que este carbono está, unido solamente a 3 hidrógenos, ¿sí? Y luego podemos también tener lo que se llama fórmula química general o global, también se le dice, en donde no se indica ningún enlace, solamente cuántos átomos de cada elemento químico están presentes en la molécula. Así que tenemos la fórmula química desarrollada, que se caracteriza porque se indican todos los enlaces químicos entre los átomos. Luego tenemos la fórmula química semidesarrollada o condensada, donde solamente se van a indicar cómo son los enlaces carbono-carbono. Y luego la fórmula química general o global, donde no se indica ningún tipo de enlace, solamente cuántos átomos en total hay de cada elemento. Acá vemos que en esta molécula hay 2 carbonos, por eso ponemos C2, y hay unidos a esos carbonos 6 hidrógenos, por eso ponemos H6, ¿sí? Si vemos aplicado a esta molécula que está acá, ¿sí? Yo esta molécula, esta fórmula química que veo acá, que sería la fórmula química desarrollada, yo la podría también poner semidesarrollada como CH3, CH2, 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 CH3, ¿sí? Bien, ahora pasemos a los alquenos. Estos hidrocarburos se caracterizan porque presentan entre carbonos al menos un doble enlace covalente. Quiere decir que, como vemos en esta molécula de acá abajo representada, no todos los enlaces entre carbonos tienen que ser dobles. Basta que entre estos dos haya un enlace covalente doble, que nos vamos a dar cuenta porque hay 2 guiones, ¿sí?, representando a cada uno de esos enlaces covalentes. Entonces la presencia de ese doble enlace entre carbono va a hacer que ese hidrocarburo entonces se trate de un alqueno. Acá tenemos una representación donde vemos al eteno, ¿sí?, que sería el alqueno más simple, donde tenemos 2 carbonos unidos por un doble enlace covalente, eso lo hace ser un alqueno, ¿sí?, y completan la tetravalencia con estos 2 hidrógenos, ¿sí? Y esta sería la fórmula química desarrollada, y acá vemos el modelo molecular, correspondiente a esta molécula. Acá vemos abajo que tenemos la fórmula desarrollada de este compuesto, que estaría formado por 5 carbonos, donde acá hay un doble enlace covalente. Podríamos, para esta molécula, ver cuál sería su fórmula química semidesarrollada, es decir, esta fórmula química la podemos abreviar de esta manera, que está acá abajo, en donde vemos que este carbono, como está unido a 3 hidrógenos, por eso es que ponemos CH3.
Este carbono que está ahí solo está unido a este hidrógeno, por eso es que ponemos solo CH. A este le pasa lo mismo. Este que está aquí, vemos que está unido a 2 hidrógenos, por eso es que ponemos CH2. Este otro está unido a 3 hidrógenos y por eso ponemos CH3. Luego también podríamos poner la fórmula química global de este compuesto, que si vemos sería, como tiene 5 carbonos, tendríamos que escribir C5 y en total hay 10 hidrógenos, por eso la fórmula general o global sería C5H10. Acá vemos el modelo molecular correspondiente a este alqueno que está representado aquí. Y también esta es otra forma en que podemos abreviar el dibujo de estas fórmulas químicas. En estos dibujos, ¿sí?, tenemos que entender que en cada vértice, en cada una de estas puntas, hay un átomo de carbono, ¿sí? Y que cuando, como acá, hay solo un guión, significa que entre este carbono y este carbono habría solo un enlace covalente simple. Acá vemos que entre el carbono 2 y el carbono 3, que estaría en este vértice, hay 2 rayitas, indicando que ahí estaría el doble enlace covalente, que sería este que vemos acá. Este sería el carbono 3, este sería el 4 y este sería el 5. Quiere decir que este dibujo tan simple representa a esta molécula que también se puede dibujar sus fórmulas químicas de estas maneras, ¿sí? Ahora veamos los alquinos, que en este caso van a ser esos hidrocarburos que presenten entre carbonos al menos un triple enlace covalente, que lo vamos a ver representado por 3 guiones, ¿sí? También entonces vemos, que igual que en el caso de los alquenos, que como entre los carbonos ya hay un enlace múltiple, doble o triple, según el caso, vemos que la cantidad de hidrógenos que van a estar unidos a cada carbono es menor. Después vamos a ver entonces que los alquenos y los alquinos se denominan que son insaturados, porque tienen menos cantidad de hidrógeno que los alcanos correspondientes, ¿sí? Eso de todas maneras lo veremos más adelante. Acá vemos ejemplos de algunos alquinos. Esta sería la molécula del etino, o conocido también como acetileno. Se utiliza como combustible en las autógenas, en los sopletes para soldar o cortar metales, y donde vemos que la molécula está formada de 2 carbonos unidos por un triple enlace covalente, por eso es un alquino, y cada carbono completa la tetravalencia unido a 2 hidrógenos más. Este sería el modelo molecular correspondiente. Ya hemos mencionado que estos representan, estas esferas, los átomos de carbono, estas esferas blancas, los átomos de hidrógeno, y estas barras de unión, los enlaces, que podemos ver que aquí tendría que haber un enlace triple, aunque no se ve muy bien, pero hay 3 barras grises, y acá hay solo una y una indicando los enlaces covalentes simples. Acá podemos ver otro ejemplo, sería el propino el nombre. Es una molécula de un alqueno formada de 3 carbonos. Acá vemos el triple enlace covalente entre carbonos. Eso lo hace ser un alquino. Y acá tenemos un alquino cuya molécula contiene 4 carbonos. 1, 2, 3, 4. Y vemos que entre estos 2 carbonos hay un triple enlace covalente. Y por lo tanto eso es lo que lo hace ser un alquino. Por último, para terminar los alifáticos, tenemos los que se llaman alifáticos cíclicos, que es cuando las cadenas de carbono se unen un extremo con el otro formando una estructura cíclica, ¿sí? En los casos anteriores teníamos lo que se llaman hidrocarburos de cadena abierta, ¿sí? Ahora, cuando los extremos de esa cadena, estamos hablando de la cadena de carbono, ¿no?, de átomos de carbono unidos entre sí. Cuando esa cadena de carbonos se une por los extremos, forman estructuras cíclicas, como pueden estar acá, donde tenemos 3 átomos de carbono que están unidos consecutivamente formando una estructura cíclica, ¿sí? Acá vemos una estructura de 4 carbonos, acá una de 6 carbonos, ¿sí? Este sería el ciclo propano, el ciclo butano y el ciclo hexano, y acá tendrían las distintas representaciones de esas moléculas, sus fórmulas desarrolladas, sus representaciones de modelos moleculares en este formato, utilizando barras, y en este donde los enlaces se sobreentienden, solamente se marcan las posiciones de los átomos con esferas.
Por último, los hidrocarburos aromáticos, que solamente los vamos a mencionar porque a ellos no los vamos a estudiar en profundidad. Solo mencionarles que, por ejemplo, el más simple de todos los aromáticos, estos compuestos se llaman aromáticos porque particularmente los primeros que se conocieron tenían un olor muy particular y penetrante. Nosotros conocemos algunos de uso cotidiano, como por ejemplo, si bien el benceno se conoce mucho en química, cotidianamente el naftaleno o comúnmente conocida como naftalina, que usamos para mantener las polillas alejadas, se tratan de compuestos orgánicos que se clasificarían como aromáticos, ¿sí? ¿Qué es un compuesto aromático? Bueno, el benceno es el más simple y vemos que es una estructura cíclica también, pero es diferente a las anteriores que vimos, porque en esta vemos que hay enlaces simples y dobles alternados y que además estos enlaces dobles que vemos ahí en estas posiciones podrían estar en estas otras posiciones, o sea, cambiado de lugar, y a eso se le llama es que esta molécula está estabilizada por resonancia en realidad, ¿sí? Por eso a veces se dice simplemente se representan los enlaces simples entre ellos y un enlace pi deslocalizado que se representa como un círculo en la representación molecular. Acá vemos que la molécula de benceno, que sería esta, esto sería el anillo aromático más simple, ¿sí? Característico por esto que les decía, por los enlaces simples y dobles alternados y porque esa estructura de los dobles enlaces pueden variar de posición, cosa que se llama una estructura de resonancia, y esta estructura molecular se puede representar más simple de esta manera o de esta, donde tenemos que entender que en estos vértices de este hexágono estarían los átomos de carbono, que esto representaría, esta doble barra representarían los enlaces covalente doble y acá los enlaces covalente simple, pero que como esta estructura existe en resonancia, ¿sí? Se representa a veces mejor de esta manera, donde tenemos el hexágono, donde en cada vértice habría un carbono, esto que representaría el enlace pi deslocalizado, es decir, estos enlaces dobles que pueden cambiar de posición alternadamente ahí en ese anillo, y que a su vez, como verán en estas estructuras, los hidrógenos no se representan, se tiene que entender que están ahí, ¿sí? Lo importante de esto, porque los compuestos aromáticos en sí no son parte de este curso, es simplemente que pueden, cuando ven una fórmula química, si ustedes ven que en la estructura, en la fórmula química, aparece una estructura de este tipo, este anillo hexagonal así, o representado así, como por ejemplo, si yo les mostrara esta molécula que corresponde a la naftalina, podemos ver que acá reconozco estas estructuras de acá y puedo entender entonces que la naftalina se trata de un compuesto aromático porque veo estos hexágonos que se le llaman anillos aromáticos, ¿sí? Bien, por último les dejo planteado un ejercicio y que voy a pedir que cada uno lo haga prolijamente en una hoja, ¿sí? Le saque una foto a esa hoja y me lo envíe al grupo de WhatsApp, ¿tá? Así que les pido que se tomen el tiempo para hacer este ejercicio, lo hagan, lo pasen en limpio en una hoja bien prolijo, le saquen una foto que quede nítida y clara y me la envían al grupo con el nombre de ustedes, por favor, ¿sí? Bueno, hasta acá va todo y muchas gracias.